Vivimos en una época en la que hacer lo correcto no siempre es lo más cómodo y en lo que defender la verdad no siempre es lo más popular. Hoy, como hijos e hijas de Dios, enfrentamos muchísimos desafíos. Desafíos espirituales, morales, culturales, sociales, que requieren más que tener algo de conocimiento, requieren valentía espiritual. Y cuando pensamos en un ejemplo de valentía espiritual, el mayor ejemplo que podríamos tener es Jesucristo. En el Evangelio de Juan se relata que Jesucristo fue llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado, con la intención de encontrar una acusación que justificara su muerte. Pilato sabía que el Salvador era inocente y lo declaró públicamente. Sin embargo, cuando la presión aumentó, eligió proteger su posición antes que defender la verdad. El Salvador, en cambio, no se enojó ni discutió, simplemente eligió testificar de la verdad. Él dijo: para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En Jesucristo vemos el ejemplo perfecto de lo que significa defender la verdad con amor y firmeza, incluso en una situación muy injusta. Pilato, en cambio, aun sabiendo que el Salvador era inocente, eligió ceder ante la presión de la multitud. Pero, ¿cómo podemos desarrollar valentía espiritual hoy? El presidente Russell M. Nelson enseñó que nuestra juventud es la esperanza de Sion, hijos e hijas del convenio, nacidos en este tiempo particular de la historia del mundo para un propósito sumamente sagrado. Además, enseñó que aunque los valores morales y religiosos de la sociedad parezcan debilitarse por el mundo, la juventud de la Iglesia ha de empuñar el estandarte del Señor y ser faros de luz para atraer a otros hacia Él. Y entonces hace una pregunta que nos invita a reflexionar. Él dijo: juventud bendita, ¿qué es lo que escogerán? Aunque estas palabras fueron dirigidas hacia los jóvenes de la Iglesia, yo creo que aplica a cada uno de nosotros. Creo que todos en algún momento nos hemos visto en una situación en la que tenemos que elegir o al Salvador o seguir a la multitud, donde decidimos elegir defender la verdad o ceder ante la presión. Por eso, volvemos a la pregunta: ¿cómo podemos desarrollar valentía espiritual? En las Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos. Uno de ellos que me llama mucho la atención es la historia de Daniel. Daniel, en su tiempo, se prohibió orar a Dios a excepción o a excepto de al rey. Y Daniel conocía el riesgo. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir, no escondió su fe ni cambió sus convicciones. Las Escrituras dicen que abrió sus ventanas y oró a Dios como lo hacía siempre. Daniel eligió ser fiel y aunque fue arrojado al foso de los leones, el Señor lo protegió. Y me llama mucho la atención porque hoy en día nosotros tal vez los desafíos que vivimos no son tan extremos como los de ese tiempo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de elegir hacer lo correcto y yo creo que nuestro Padre Celestial lo valora igual. Al servir como presidenta de las mujeres jóvenes, he escuchado la preocupación de algunas madres de mantener a sus hijos en el sendero de los convenios. Y he aprendido mucho de su ejemplo y de las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, conozco hermanas que deciden mantener a sus hijos o llevar a sus hijos a todas las actividades de la iglesia porque saben que ahí van a encontrar buenos amigos y que van a tener buenas influencias. También conozco hermanas que le instruyen a sus hijos y llevan a sus hijos al templo para que puedan servir al Señor porque saben que el templo es un lugar seguro.
También me gustaría compartir alguna de mis experiencias, de lo que me enseñaron mis padres. Mis padres jugaron un papel fundamental en el desarrollo de mi testimonio. Ellos me ayudaron a fortalecer mi fe a través de su ejemplo. Los vi elegir el ejemplo de Jesucristo, aun cuando no siempre parecía fácil o lo más conveniente. Los vi deleitarse en las Escrituras, buscar al Señor en oración y servir a los demás con amor. No solo me decían lo que tenía que hacer, sino que los vi hacerlo y disfrutarlo. El otro día mi papá me llamó para contarme que había visitado a un hermano, el hermano Mario. El hermano Mario tiene muchos años que no asiste a las reuniones de la iglesia y vamos a decir que hasta décadas. Y a mí me llamó muchísimo la atención cómo mi papá me contaba que lo había ido a visitar, como muchas otras veces, y me contaba que estaban felices, que pasaron un buen momento. Me lo contaba lleno de fe y de esperanza. Jamás lo he escuchado decirme que algún hermano no va a volver. Y para mí eso es un ejemplo del amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Cuando era pequeña lo veía hablar de las Escrituras o enseñarle las Escrituras a hermanos de otra fe y siempre lo hizo con mucho respeto. Les voy a confesar que en ese tiempo, no me juzguen, que era muy pequeña, yo lo veía como mi héroe. Yo decía, ganó mi papá. Pero, ¿verdad? Con el tiempo he aprendido el valor de esas cosas. ¿Y qué le puedo decir de mi madre? No conozco una persona más amorosa, amable, fiel, servicial y desinteresada que ella. Como hermana mayor, estoy aliviada al conocer el criterio con el que mis hermanos toman decisiones hoy en día. Y de los ejemplos que le he mencionado, aprendí principios que considero esenciales para mantenernos firmes en el convenio y aprender a defender la verdad con amor. Algunos de estos son: desarrollar y fortalecer un testimonio propio, buscar revelación por medio de la oración y del estudio de las Escrituras, entender y vivir los principios del Evangelio y entender los convenios que hemos hecho y honrarlos cada día. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no puedo defender una verdad que no conozco, que no siento o que no vivo. Muchas veces he sido cuestionada por mis creencias y mis principios. Hasta se me ha dicho, Rosy, pero tú no haces nada. Y cuando pregunto por qué, bueno, pues porque no tomo café, porque no tomo alcohol y porque no participo en ciertas actividades. Con el tiempo he aprendido que a no sentirme atacada por estas cosas, más bien es una oportunidad que tenemos todos nosotros para defender la verdad y para enseñar el Evangelio, para enseñar principios correctos. Defendemos la verdad con amor al testificar de Jesucristo y su Evangelio. Defendemos la verdad cuando decidimos obedecer la voz del Espíritu Santo y cuando dejamos que nuestro ejemplo diga más que nuestras palabras. Y sí, estos pueden ser tiempos difíciles, hay tribulaciones y hay muchas tentaciones. Sin embargo, debemos recordar que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y aun cuando parezca que no muchos nos acompañan en este esfuerzo de defender la verdad, recordemos la invitación del Salvador: anda conmigo. Sé que Jesucristo vive, sé que esta es su iglesia, sé que José Smith fue un profeta de Dios y es el profeta de la restauración. Sé que por medio de la expiación de Jesucristo podemos volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Y sé que las familias pueden ser eternas. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.